Están con nosotros dos de los miembros de la sesión de prensa, nuestros colegas Lucho Rodrigo, Ale Britos. ¿Cómo van? ¿Todo bien? Estás? Gracias por estar. ¿Cómo andás, Rodrigo? No, Gracias por la invitación. Bueno, los invitamos porque ayer hubo algunas declaraciones fuertes de parte de colega Connie Cherep, que estuvo, digamos, invitado en la última media hora. Y vamos a recordar qué es lo que decía, porque habló justamente de varias cosas, pero uno de los temas fue la asociación de prensa y un tema particular que ha vivido él con su productora Bonus Track, en el cual también es socio Adrián Zingarella. Vamos a ver vamos a recordar qué es lo que decía en 1 minuto 50 y tienen justamente la respuesta de la Asociación de Prensa de Santa Fe. Aquí en nuestros estudios están los representantes. Vemos lo que decía Connie Cherep. Yo acabo de levantar hace unos días un programa de televisión y lo levanté porque la Asociación de Prensa me mandó a la FIP. Y no está mal que se me llegue la FIP porque todos tenemos que someternos a la FIP. El problema que fue la primera vez en la historia, y lo acabo de corroborar con Córdoba también, que una asociación de prensa denuncia a una productora y le manda a la FIP. Y después me enteré que el ministro colaboró porque había funcionarios de la FIP que se negaban a hacerlo. Me mandaron 9 oficiales de la FIP a Canal 13. Y yo dije, loco, si yo tengo que pagar la multa que me manda la FIP, no puedo seguir haciendo el programa. Lo sabían los dirigentes de prensa, me lo hicieron. Y no me lo hicieron porque yo soy el capitán de las irregularidades. Me lo hicieron porque yo denuncié que en febrero Agustín Rossi me calificó como vocero del narcotráfico y prensa no hizo un solo comunicado sobre eso. Rubén Galassi decía eso de cualquier periodista vinculado al kirchnerismo y era un escándalo nacional, se leía en 6, 7 y 8, en todas las radios nacionales, iban a la Confederación Internacional de Defensa de la Libertad de Expresión. Digamos, Agustín Rossi, ministro de la Nación, dijo que yo era vocero del narcosocialismo, del narcotráfico. Y prensa no dijo nada. O sea, a un colega que era afiliado en ese momento le dijeron vocero del narcotráfico. Saben que no soy narcotraficante ni vocero del narcotraficante, pero no dijeron nada. Frente a esa calentura yo renuncio a prensa y digo lo que pienso de prensa, que es una organización que está vinculada estrictamente a un sector político. ¿Hay gente pluralista dentro? Hay gente pluralista dentro. Y a lo mejor uno comete el error de generalizar y de castigar, pero en la calentura uno castiga lamentablemente y generaliza. Hay gente que quiero mucho y a la que le tengo mucho respeto y colegas. Pero los tipos que me mandan la FIP, los que van a hacer la denuncia, no laburan de periodistas, son burócratas. Y son kirchneristas, son tipos que además reciben órdenes de Agustín Rossi. Bueno, lo invitamos a Ale y a Lucho para poder hablar sobre este tema, ¿no? Porque después hablamos de otras cosas, digamos, de política, de cuestiones, digamos, que tienen que ver más con el índole del escenario político nacional, etcétera, etcétera, pero queríamos tener una respuesta también, y le agradecemos por estar acá. Ale, Lucho. La palabra burócrata es muy fuerte y es a todas luces inaceptable. Hay burócratas siempre que haya gente que gana dinero con la actividad sindical. Ninguno de nosotros gana dinero con la actividad sindical. Nosotros vivimos de nuestro trabajo. Ninguno de nosotros tiene ningún tipo de monumento, ningún tipo de haber remuneratorio dentro de la Asociación de Prensa de Santa Fe. La verdad es que no somos originales. Por lo que yo sé, es lo que ha ocurrido siempre en la Asociación de Prensa de Santa Fe. Y la palabra burócrata corresponde cuando hay procedimientos autoritarios, verticalistas, que denieguen, que quiten participación a los afiliados. Es totalmente falso. En primer lugar, todas las decisiones que toma la Asociación de Prensa de Santa Fe se toman en reuniones de comisión directiva que son, yo no digo multitudinarias, pero son importantes, son 10, 12 personas que discutimos ahí. Y hay gente de todos los medios, por cierto que de todas las ideas. Y es francamente muy cómico que se suponga que un dirigente político pueda darnos órdenes de esta naturaleza, más cuando la Asociación de Prensa de Santa Fe ha tenido serios cuestionamientos a aspectos políticos del gobierno nacional que uno podría perfectamente enumerarlos. La Asociación de Prensa de Santa Fe está, por ejemplo, por la lucha de los trabajadores de prensa de Radio Nacional. Por supuesto que estamos al lado, codo a codo, con cada uno de los compañeros del ET9. Y yo podría también citar casos en que
hemos visto que se hubiera lesionado alguna libertad periodística desde el gobierno nacional y lo hemos hecho. Recuerdo el caso del funcionario de AFIP, justamente, Echegaray. A Echegaray se le hizo un comunicado de prensa en la Asociación de Prensa de Santa Fe cuando inició acciones legales contra un periodista porque nos pareció que era algo que por principio, por infinidad de cosas, no corresponde. Y también hemos hecho, como no, comunicados de prensa cuando los agraviados han sido del otro lado. Hay una manera de proceder siempre, cada vez que vemos que ocurre una situación con algún afiliado. Llamarlo, preguntarle, decirle. Y si no, esperamos, por supuesto, que el afectado nos llame, nos diga, nos sugiera. En este momento en que hay semejante virulencia, a veces en los términos, en las expresiones, nosotros esperábamos que, por supuesto, Cherep nos llamara y nos dijera, necesito el respaldo de ustedes. Acá estamos, por supuesto, para eso siempre. Para eso siempre. Pero yo quiero hacer otra corrección. Nuestra polémica con Cherep no es con el periodista Connie Cherep, de cuyas opiniones, de cuyas posiciones políticas, de cuyo trabajo no tenemos nada que decir. Nosotros cuestionamos su proceder como empresario. Y acá me parece que Alejandro me tiene que ayudar. Bueno, sí, a mí me parece que este es el punto central, me parece, porque hay que ir a los hechos, digamos, ¿no? A los hechos, correr un poquito la palabra y todo, digamos, la hojarasca discursiva política, y ir a los hechos, digamos, ¿no? Yo creo que como empresario al señor Cherep le vale lo que le vale a cualquier empresario, ¿no es cierto? Que es cumplir con las leyes sociales. Eso es una cosa que es obvia, digamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay compañeros que son mobileros. ¿Quién se hace cargo si a un mobilero que está en la calle le pasa algo? ¿Quién se hace cargo? Y después los cuestionamientos hacia quién vienen, entre otros hacia la asociación de prensa, porque ¿qué hacía ese mobilero que no tenía una RT, que estaba en negro y que estaba en la calle exponiendo su integridad? Porque eso ha pasado además ya, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, creo que la cuestión de cumplir las leyes sociales es, digamos, una cosa que no admite discusión, digamos, así como yo no se me ocurriría salir a la calle sin carnet y después enojarme si me ponen una multa por no tener el carnet. Creo que a nadie, digamos, puede enojarse si no cumple las leyes, luego lo multan y entonces después digo, pero ¿cómo me multan? Ofenderme, digamos, ¿no? Si yo salgo sin carnet, me agarra un inspector, me pone una multa, yo lo que tengo que hacer es, y sí, la verdad estaba en falta, veamos, no lo voy a hacer más, no sé, una actitud, digamos, diferente. Y para que quede claro, digamos, nosotros trajimos algunos papeles para mostrar que efectivamente nosotros le habíamos hecho reclamos previos a la empresa Bonus Track. Acá tenemos comunicaciones que fueron cruzadas por escrito con fecha 16 de marzo de 2015, una a Bonus Track y otra a Telefe, que es donde, digamos, se emitía el programa Santa Fe Directo. Esto fue el 16 de marzo. Previo a esto ya había habido intentos de comunicación y reclamos verbales, ¿no? Pero como los reclamos verbales no tenían efecto, entonces decidimos mandarle una comunicación por escrito donde le preguntábamos y nos pedíamos información sobre todos estos compañeros que trabajaban allí en ese programa Santa Fe Directo, ¿no? Esto es 16 de marzo de 2015. Acá está los comprobantes de que se le comunicó. Esto es 16 de marzo. Posteriormente, y como pasaba el tiempo y no había ninguna respuesta, efectivamente el señor, la empresa Bonus Track registra allí, tiene una inspección de la AFIP. Esto es el día, ya te digo, el día 12 de mayo. ¿Sí? 12 de mayo. A ver, déjame ver si, que no me recuerdo bien acá, está el día 12 de mayo. Perdón, ya sé que esto es poco televisivo. No, está bien, está bien. Pero estoy buscando acá cuándo fue esto, exactamente. ¿La AFIP habitualmente sí. en estos casos actúa de oficio o ante la denuncia de algún ex empleado, por ejemplo, de la empresa? Sí, puede ser en cualquiera de los casos. ¿En este caso cómo fue? En este caso nosotros lo solicitamos. Sí. Y no es la primera vez en la historia. Bueno, pero termino, digo, esto fue el 12 de mayo, o sea que estamos hablando, 16 de marzo la notificación por escrito. El 12 de mayo, es decir, ya habían pasado casi 2 meses después sin tener ninguna respuesta sobre la situación de esta gente y de estos compañeros que trabajaban allí,
la AFIP, ¿no?, procede. Y fíjate que acá tenemos las constancias de las actas de cuando se le da el alta al trabajador, a los trabajadores, del día 3 de junio. Es decir, dos compañeras que estaban en este listado, que venían trabajando ya en Bonus Track, son detectadas por la AFIP sin registración, es decir, en negro, ¿sí? Y el día 3 de junio son dadas de alta. ¿Esto qué quiere decir? Que estaban en negro, ¿no es cierto? El día 3 de junio, acá está la certificación de la AFIP, cuando son dadas de alta. Acá tenemos una, acá tenemos otra, ¿sí? El día 3 de junio. Ayer dijo Connie que va a cumplir, por supuesto, digamos, con la multa, va a discutirlo, digamos, en la cuestión, digamos, que tiene que ver con la AFIP, pero yo quiero preguntarle esto, ¿cómo es la relación, digamos? O sea, hoy, en el caso, digamos, particular, y después quiero ir a cómo es la relación con el resto de las productoras. Yo le puedo hablar por mi productora, pero quisiera que ustedes, digamos, como asociación de prensa, cómo se manejan habitualmente con todas las productoras, cómo es la relación habitualmente en estos casos, digamos, que van generando, digamos, un lugar donde era un gremio que faltaba actualizar justamente las cuestiones de blanqueo salarial de muchos de los trabajadores. Ahora, pero ¿cómo es la relación con las productoras? En el caso primero de Bonus Track, ¿cómo ha sido esa comunicación previa a esta inspección de la AFIP o la denuncia de la asociación de prensa? Previamente a esto intentamos muchísimas veces hablar, nos sentamos, hablamos por teléfono, porque además nos conocemos, digamos, y nosotros los conocemos. Con Connie, bueno, yo en lo particular me conozco desde la adolescencia, digamos, militamos juntos en algún momento de la vida. O sea que, digamos, tenemos una relación personal. Yo trabajé con él también. Muchos hasta éramos considerados hasta amigos, digamos. La verdad que todo esto para nosotros, la verdad que es muy doloroso, no es algo agradable. Pero nosotros tenemos una obligación que cumplir, que es velar por el cumplimiento de las leyes sociales. Para eso los trabajadores de prensa nos pusieron en el sindicato de prensa, digamos, ¿no? Entonces, nosotros hicimos el camino. Digamos, intentamos primero hablar, lo reclamamos, nos sentamos, en repetidas ocasiones, después pasamos a los papeles, pedimos por nota que se nos informe para avanzar más formalmente, y ante la negativa, no tuvimos otro camino, porque nosotros hicimos, porque recién decía que era la primera vez en la historia, ¿no? Aunque después él reconoce que en realidad antes habíamos hecho un procedimiento similar en Sin Mordaza. Efectivamente, antes del procedimiento que hubo en Bonus Track, hubo otro similar en Sin Mordaza. En ese caso fue la AFIP y fue el Ministerio de Trabajo. En el caso de Bonus Track fue solamente la AFIP. Pero nosotros ya habíamos hecho otra cosa similar. ¿Y por qué lo hicimos en esas dos productoras? Porque en principio son las más grandes de Santa Fe, ¿sí? O sea, son las productoras que donde más trabajadores hay, digamos. Entonces fuimos por ese motivo, no por otro motivo. Después nosotros está bueno la pregunta que vos me haces, estamos en medio de un proceso de regularización, de una campaña de regularización de trabajadores de prensa que se viene desarrollando y en realidad, en general, no hemos tenido grandes conflictos. Por supuesto, hay momentos de mayor tensión, otros de menos tensión, pero hemos tenido la posibilidad de acordar procesos de regularizaciones. Puedo citar de algunos casos, en la Deportiva, ¿no? En la Radio Sol, en Aire de Santa Fe, en el canal Next TV, que es de la ciudad de Rafaela, en el canal de Cañada Rosquín, que también pudimos allí, en la productora BT, que trabaja conjuntamente con Telefe, estoy a ver si me he olvidado, bueno, en algún momento también hemos podido hablar con vos y la verdad que no hemos tenido inconvenientes, digamos. Por supuesto, como en toda, digamos, relación donde hay intereses contrapuestos, porque es claro esto, bueno, cada uno defiende sus intereses y buscamos un punto en el que podamos ir avanzando paulatinamente en un proceso de regularización. Un minutito, vamos a cumplir con el corte de la emisora, un minuto nada más. La radio que está en todas partes es Radio M. Vas a conocerme, vas a saber lo que
importa estar juntos. Donde estés. Soy de Radio M. Bueno, bienvenidos a todos, los que nos agarran esta última media hora en Rafaela, en Sunchales, en San Jorge, en San Justo, en San Cristóbal, en Villa Ocampo, en Reconquista, bueno, en Avellaneda, en San Javier, y por supuesto aquí en el departamento de la capital, y la Radio Centro de Montes de Oca. Así que bienvenidos a estos últimos 25 minutos. En un ratito vamos a saber quiénes son los ganadores de los premios que tenemos para esta previa de Unión Colón, ¿no? Yo, a ver, por eso no quiero, digamos, empezar a generar esta cuestión de autorreferencial, porque digamos, a nadie le interesa la cuestión de autorreferencial ni cómo es la relación, cómo ha sido con la asociación de prensa de esta productora, pero sí me interesa, digamos, ¿qué piensan ustedes que tiene que pasar a futuro con todas las productoras? O sea, ¿cómo tiene que ser? Lo decía ayer, por ahí estamos, todas las productoras, estamos con también la cuestión, ustedes no están aislados de lo que sucede en materia económica, donde hay un mercado muy acotado de publicitario. No hablo de torta publicitaria, sino de volúmenes de publicidad. En los convenios colectivos de trabajo, hoy no ninguno, digamos, puede estar hablando de que una publicidad está a lo sumo en 5.000 pesos aproximadamente en un programa de cable diario, y por dar una referencia, y hoy un convenio colectivo de laburo no baja de 10 a 15 lucas en todo, más o menos en todo concepto, ¿no? En una persona que es aspirante o está trabajando, haciendo sus primeros pasos en la producción de un programa de televisión o de radio, medios escritos, etcétera. Digo, ¿piensan ustedes que tiene que haber algún canal de diálogo con todas las productoras a partir de eso? Porque hay una realidad. Nosotros las productoras dependemos de las programaciones de los canales. Uh-huh. En el caso de Cablevisión, con la productora Ciudadanos, y otras productoras, digamos, de los canales de radio, de las emisoras de radio, etcétera, etcétera. ¿Qué piensan ustedes que debe pasar? La palabra clave la diste vos, uh-huh. Diálogo. Uh-huh. Y fíjate que ese fue nuestro error con Connie. Yo, si me tengo que hacer una autocrítica, fue creer que Connie, por sus valores, porque lo conocemos, porque sabemos quién es como periodista, yo sinceramente siempre pensé que iba a tener otra actitud finalmente con sus propios empleados, que iba a regularizar esta situación. Para mi sorpresa, fue de todo el abanico que íbamos a enfrentar cuando llegamos a la asociación de prensa, uno de los casos más difíciles. Para mi sorpresa, digo, porque además Connie fue compañero de ruta nuestro en una agrupación política anterior que intentaba llegar a estar al frente del sindicato y no lo logramos, después sí lo pudimos hacer. Y creo que él, estoy seguro, nos ha respaldado con su voto como afiliado, estoy seguro. Por eso digo que si hay una autocrítica que yo me formulo con respecto a eso, es haber sido demasiados pacientes con él. Y tal vez demasiado informales, hablándolo, comentándole, pidiéndoselo. Y claro, de eso no queda ningún papel. Afortunadamente, cuando empezamos a hacer las cosas más formalmente, queda toda esta documentación que prueba con todas las luces que no ha habido ningún tipo de persecución ideológica, política, ni ningún tipo de discriminación. Pero vos diste la palabra clave, diálogo. Cuando nosotros encontramos que de la otra parte hay diálogo, hay voluntad, todo se puede conversar y todo se puede buscar la salida en pos de nuestra principal preocupación, que son nuestros compañeros de trabajo en los distintos medios, en las distintas productoras, y también, por supuesto, de mantener la fuente de trabajo. Para nosotros, por supuesto que es una preocupación. Por supuesto que es una mala noticia para nosotros que desaparezca un programa de televisión. No nos gusta nada lo que ha pasado. Pero bueno, las leyes están, hay que cumplirlas. Yo creo que ha habido un mal acostumbramiento con el tiempo que ha pasado y las realidades empresariales se han ido ajustando a ese modelo. Yo pregunto, ¿es tan fácil no pagar los sueldos a los camarógrafos? ¿Es tan fácil no pagar los sueldos del que nos trae la comida? ¿Es tan fácil no pagar los sueldos con los aportes como corresponde de otros empleados que tienen que ver con la producción de contenido? Sinceramente siempre he pensado que a los periodistas, por nuestra vocación, por nuestro deseo de hacer periodismo, se nos explota con más facilidad.
O como muchas veces dicen algunos amigos, se nos paga con fama. Y la fama no es lo que nosotros venimos a medir, a cuidar. Está bueno lo que decís porque es en distintos niveles, en el mismo ámbito, sucede justamente con las producciones locales. O sea, piensan que, vos ves en los mensajes de texto, Lo vocacional que el que sale en un televisión punto, tiene lo que vocacional laburar tiene un gratis porque es un punto. servicio Claro, público. sí. ¿Se entiende, digamos? Sí, O sea, sí, por supuesto. el espíritu de muchos de los que están mirándonos en este momento por televisión o nos están escuchando por radio es: los periodistas tienen que vivir del aire, las productoras tienen que vivir del aire. O sea, porque es un servicio público, tiene que ser un servicio público. Y es obligación de los periodistas tener que mandar un móvil a el bache de la casa, de la puerta de la casa. Los problemas sociales, los conflictos sociales, la cobertura, sí, por supuesto. Ahora, ¿cómo se acompaña eso? Por ejemplo, en mi caso, en la cuestión publicitaria, prefieren invertir miles de pesos, digamos, en el segundo de Marcelo Tinelli, en la repetidora que tienen aquí en Canal Litoral, antes que invertir en un programa que tiene cobertura sobre lo local. O sea, nos debe pasar a todos, digamos, los que producimos. Entonces digo, ese es el jamón del sándwich por ahí que tenemos las productoras y que, por eso, no quiero ser autorreferencial. Lo hemos hablado muchísimas veces con ustedes, sobre todo con Ale, estas cuestiones, y creo que debe ser, nunca se tiene que cerrar esa cuestión que es importantísima, que son el diálogo entre todos, ¿no? Para nosotros, digamos, por ejemplo, uno de los temas que hemos discutido y que hemos peleado y que hemos militado ha sido que los canales de televisión tengan mayor programación local, digamos, ¿no? Creo que con el tiempo eso se ha ido logrando. En parte eso tiene que ver con una nueva ley de medios, una nueva ley de servicio de comunicación audiovisual. También trabajamos por la creación de una radio y televisión santafesina, es decir, que haya más pantallas locales. Y eso me parece que para nosotros es muy importante porque es más trabajo local. En ese punto creo que tenemos un interés coincidente con las productoras de contenidos locales. Y creo que hay muchos puntos en los cuales nosotros podemos trabajar conjuntamente. Por ejemplo, hay una relación de un interés contrapuesto siempre entre las productoras locales y los grandes canales de televisión, ¿no es cierto? Bueno, en eso, por ejemplo, hay puntos en los cuales nosotros podemos articular cosas porque nosotros tenemos un interés que es que haya más fuentes de trabajo locales y las productoras naturalmente necesitan que haya más capacidad y que los programas además inviertan también en programación local. Porque ¿qué pasa? Los canales de televisión de Buenos Aires suelen hacer que, digamos, derivarle todos los costos a las productoras locales, ¿no? Y eso es un problema, digamos. Eso es un problema. Eso, por ejemplo, es un tema que tranquilamente podemos buscar puntos de acuerdo. Con las productoras nosotros la verdad que tenemos toda la disposición para buscar formas de acordar acciones. Por supuesto, nosotros tenemos un interés que como trabajadores, las productoras tienen el suyo como empresas. Pero de ninguna manera eso puede significar que haya un planteo antiempresas, digamos, ¿no? Porque digo, ayer también sobrevoló un planteo de que éramos antiempresa. De ninguna manera, digamos, porque los trabajadores necesitamos que haya empresas, necesitamos que haya empresarios, y vivimos de las empresas y de los empresarios, o sea que los necesitamos. Así como los empresarios necesitan a los trabajadores de prensa. En ese sentido, estamos toda la disposición para buscar puntos de acuerdo y de diálogo, digamos. Pero nosotros necesitamos también que haya trabajo decente, digamos, ¿no? Trabajo digno, y que paulatinamente vaya ese proceso de regularización vaya avanzando. Ale, muchas gracias, Lucho, muchas gracias. Gracias a vos.